impartiendo una conferencia el geógrafo Carlos Guerrero Elemen, el director general de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Y bueno, al final de su charla, él comentó que el día de hoy se iba a hacer entrega de unos obsequios de parte del INEGI, y precisamente en unos momentos el compañero va a estar pasando a cada uno de sus lugares a hacerle la entrega de este obsequio. Se trata de una imagen impresa en tela canvas de lo que denominamos la Sierra Nevada. Básicamente lo que más se ve es la imagen del volcán Popocatépetl, y bueno, es una fotografía oblicua. Espero que les guste y se lleven un buen recuerdo de México. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, no, muchísimas gracias a la INEGI. Ok, ahora tenemos solo como, ¿cuánto es? ¿Una hora? ¿Media hora? Sí. Entonces, este tiempo, esta sesión es para discutir cuáles son las resoluciones que queremos tratar de empujar para el Consejo Directivo. Y yo he preguntado que un grupo pequeño trabaja en esta resolución sobre las secciones nacionales. Y no sé si ustedes están listos o todavía tienen que seguir trabajando. Ok, y ustedes van a empezar a trabajar. Perfecto. Yo también tengo que terminar con mi presentación. Pero yo creo que si algunos... de Costa Rica, ¿tú quieres hacer un comentario, algo? ¿No? ¿Quién? Ah, sí, sí, de Francisco. Ok, ok, sí, 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 sí. Yo puedo darle el micrófono. Pero solo quiero decir a ustedes que tenemos hasta pues solo media hora, ¿ok? Yo sé que su comentario no va a durar tanto tiempo, pero necesitamos tiempo para discutir la resolución, por lo menos los puntos más importantes. Después tomamos un descanso para comer y a las 14:45 empieza la sesión plenaria de comisiones, donde yo tengo que hacer una presentación, ¿ok? Y espero que todos ustedes estén en esta sesión. Sí, todos tienen que ir. No, está arriba en el auditorio, entonces, ok. El 14, sí está en el 14. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Entonces, si quieren hacer un comentario y si después gente quiere ir a comer, pero los que traen la resolución que me ayuda un poquito y después reunimos a las 14:45. Pero antes que todos salen, yo solo quiero decir un agradecimiento tanto a ustedes, a los que están encargados de los comités, los que hicieron presentaciones, pero más que todo los que ya han formado nuevos grupos de trabajo y estamos tan contentos de la energía de la Comisión de Geografía. Y es magnífico. Entonces, gracias a todos ustedes. Bueno. Entonces, si tú puedes manejar esta parte. Bueno, primero... Una pequeña, unos minutos simplemente, porque de todas las conversaciones, yo lo que deseaba era hacer justamente mayor diálogo, mayor participación de los que están aquí para que puedan llevar alguna propuesta a sus instituciones o a su sección nacional. En el caso de Costa Rica, como dije, como República Dominicana, respondieron a una petición que hice. Y ahora hay un entusiasmo de que Francisco va a plantear una posibilidad de cómo enfocar en uno de los aspectos de educación rural. No sé cuántos minutos me dan porque todos vamos a ir a almorzar. No sé, ustedes dicen o alguien nos da un tiempecito que me suena un reloj. ¿Cinco minutos? Si menos de 5 No, no. Sí, sí.
Sí, no quiero quitarles mucho tiempo, nada más hacer una reflexión. Vean, yo he venido aquí a aprender y a tratar de cómo, como miembro alterno de la Comisión de Geografía, acompañando a la jefa de delegación, la doctora Marilyn Romero, pues a comprender y ver cómo articulamos la gestión de la sección nacional, que yo creo que está en un cambio muy positivo en Costa Rica. Ciertamente ha sido una sección muy activa, como ya lo mencionó la doctora Romero. Eh, aquí hay una coyuntura interesante que tiene que ver con el tema de educación, en donde no necesariamente yo sea el especialista, pero creo que es importante mencionarlo. Muy rápidamente, desde el inicio de esta sesión, yo he llegado a capturar una serie de comentarios, de frases sumamente trascendentales en el marco de lo que es el concepto de la Agenda Panamericana. Desde la doctora Galeana, ¿verdad? Pasando por todos los representantes, don Walter Fernández de Geofísica, don Carlos López y la doctora y la nuestra, la doctora Parcher, ¿verdad? Uno identifica una serie, en sus presentaciones el primer día, yo identifiqué una serie de aspectos que tienen que ver con el concepto de geografía, todo tenía geografía, todo tenía geografía. Inclusive, una de las preguntas que le mandan al doctor Walter Fernández sobre el concepto de que todavía se sigue hablando de ese concepto de los desastres naturales, y en América Latina ese concepto ya ha ido evolucionando, ¿verdad? Es una cuestión de educación. Y es geografía, es esta instancia la que tiene que de alguna manera anteponer precisamente ese condicionamiento conceptual de lo que es el uso de los conceptos. Dejémoslo ahí, no voy a durar mucho. El punto es que les hablaba que en este momento en Costa Rica, dos representantes de la sección nacional, la doctora Isabela Bandaño Flores, junto con la directora de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional, nos hemos unido, yo estoy formando parte de esa comisión también, porque resulta que hay una coyuntura en el cual el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, que es el que tiene que ver con la elaboración de los programas de estudio a nivel de la educación formal en Costa Rica, se está replanteando la geografía en la educación formal pública, se enmarca, está en la figura de los estudios sociales, ¿verdad? Yo sé que hay otros países en América Latina donde sí se enseña geografía directamente y se forman profesores para que enseñen geografía. En Costa Rica, el concepto de estudios sociales es el que construye el concepto de la geografía, o por lo menos busca construirlo, pero se adhiere a la historia y la cívica, ¿verdad? Pero respondiendo a ese mandato, al mandato de esa comisión mixta, la Comisión de Geografía de las dos universidades públicas, que además forman profesionales o profesores en estudios sociales, nos hemos abocado precisamente a construir, a replantear lo que es el concepto de geografía. Pero no es el concepto geografía tradicional de la localización, ¿verdad?, del mapita, en aquel concepto que el mismo profesor de estudios sociales no le gusta enseñar. No le gusta enseñar porque se sigue validando el concepto de la rigidez del mapa, ¿verdad? El concepto pasivo de la geografía, el concepto aburrido de aprenderse montones de nombres. En Costa Rica en este momento ya se hizo un planteamiento, estamos liderando ese proceso en el cual el concepto de geografía va articulado de una forma totalmente evolutivo, por lo menos a nivel de secundaria, de séptimo a 11º año, tratando de concebir un poco los planteamientos que la Carta de Lucerna, emitida a través de lo que es la Unión Geográfica Internacional, expresa en lo que es la educación geográfica como tal, precisamente. Claro, entonces en ese sentido nos acuerpamos de ese concepto que es el razonamiento geográfico, y como yo le expresaba a Berta, precisamente la idea y vinculado un poco al llamado que el primer día tuvimos, y no solamente por cada uno de los que presiden las comisiones, sino el mismo rector precisamente de la Universidad de la UNAM como tal, nos expresa, hay dos claves que él mencionó en lo que es el concepto de la educación geográfica, el concepto jóvenes y el concepto de los grandes desafíos. Y es la geografía la llamada precisamente a formar el razonamiento geográfico precisamente de esos muchachos. Y lo estoy viendo en carne propia porque tengo un adolescente también. Entonces, lo que quiero decirles entonces es que este nuevo replanteamiento de cosas, lo que está buscando es tratar de formar. Aquí, tal vez de repente, desde ese concepto de la formación de geografía, nos estaríamos un poco distanciando, no por quererlo, no solamente
nosotros como geógrafos y la necesidad de seguir formándonos, sino precisamente la intencionalidad dentro de la agenda panamericana y posiblemente del mandato de lo que es una instancia como esta, precisamente de formar, cómo la geografía forma al ciudadano, a ese nuevo ciudadano, a ese ciudadano que se está formando, ¿verdad? Y que eventualmente tiene que enfrentar sus retos. ¿Qué tipo de retos? Miren, desastres, cambio climático, ordenamiento, exactamente, esa es la intención. Por eso yo le expresaba a la doctora Berta que precisamente me interesa, porque hay una coyuntura que por lo menos en Costa Rica está siendo favorable. Históricamente, y ya para ir concluyendo por acá, la geografía en Costa Rica ha ocupado en esa base de formación un ámbito que ha correspondido como al 40% del plan de estudios. La historia es la que ha ganado. Yo no estoy embroncándome con la historia, que no se entiende eso, pero sí ya hemos logrado, por lo menos estamos en camino de lograr que dentro de la estructura del plan de estudios la geografía figure en un 50 y 50. Y esos son avances, Entonces, por ahí va la intencionalidad inicialmente de comprender en el ámbito latinoamericano de por dónde andamos, cómo conceptualmente se está desarrollando la geografía como tal a nivel de un proceso de construcción, de formación de ese nuevo ciudadano. Hablar más fuerte. Entonces, primero solicitar expresamente a los representantes de las secciones nacionales en la parte de geografía un documento tipo directorio de los académicos y profesionales que han sido parte de su manejo de miembros del IPGH y que contenga los siguientes datos: nombre, institución, dirección email, área de especialización. No sé si podemos agregar algo más. Yo no insistiría en agregar más, porque mientras más, menos posibilidades de recibirlo. Muy bien, entonces agregamos el cargo. Yo parto de la hipótesis que no vamos a recibir muchas. Entonces yo solicitaría su opinión en este momento para que nos ayuden en esta comisión rápida. ¿Cuál sería la alternativa estratégica?
si no recibimos nada de alguna parte, de alguna de las secciones nacionales. Pero, Filmón, me parece muy interesante la propuesta, pero me interesaría aclararla. ¿Eso sería al margen de lo que estamos tratando de solicitar? ¿O estaríamos citando en este mensaje que la información de CPG va a ser compartida? Porque podríamos estar ayudando, entre comillas, a algunas secciones nacionales a evadir la responsabilidad de entregar la información. Me parece. ¿Parece? Solicitarles a los presidentes de las secciones nacionales indicando cuáles son los representantes, el representante, la representante o los representantes de la Comisión de Geografía para que nos entreguen esos datos. O que podríamos tal vez, mediante esa información, llegar directamente por la acción del envío de esa información del presidente, para dejar bien claro que el representante de la Comisión de Geografía está un poco presionado por el presidente a que entregue esta información que he citado. ¿Parece bien? Berta. Somos de cada país, ir a su país. Si no tiene acceso a la sección nacional, hagamos que la persona que está aquí presente es miembro de la Comisión de Geografía y PGH. Eso es lo que se compromete como miembro y que... Sí, pero sabes, Beta, tenemos que, en las resoluciones, hay que trabajar en el formato formal de PH. Entonces, lo que podemos insistir es que cada informe anual de las secciones nacionales tiene un directorio que tienen esta información. Okay. Y los directorios o los informes anuales deben estar en el sitio web de EPH. Entonces, tú mismo de Perú puedes consultar y ver quién es su miembro principal de geografía. Okay. Yo creo que la finalidad de esto va a ser que funcionen las comisiones, más que modificar la estructura, porque eso no se puede. Entiendo que está como por estatuto. No sé. Sí, entonces eso puede ser, el primer punto es este directorio. El segundo es que las prácticas... Un momentito. Ok. Hay otro punto muy importante. Fortalecer las secciones nacionales. Un momento, estoy tratando de leer esto en inglés para poder ponerlo en español. Aquí, sí, es un reto. Fortalecer las secciones nacionales y hacer una invitación a mejores prácticas en el trabajo de representación, usando un modelo que es el de la República Dominicana y que podemos explicar cómo ellos trabajan, para que pueda ser tal vez de mucha ayuda a algunos países para decir, bueno, no se había pensado, hagámoslo así. Porque puede haber en muchas situaciones una falta de experiencia para cómo funcionar. Y citar, tal vez antes o después, qué secciones están realmente trabajando en este momento a nivel del mundo panamericano, pero también invitando a universidades a seleccionar representativos o representantes. Aquí hay un punto que hay que discutir. ¿Qué les parece a ustedes eso? Vuelvo a repetir, fortalecer a las secciones nacionales, invitándolos a ejercer nuevas prácticas de representación, pero también de integración con los miembros, porque ese es un problema, es el problema de la integración con miembros, no solamente representar. Usando como ejemplo el modelo de la República Dominicana. Hasta ahí hay un punto. Y un segundo punto sería
tal vez como un anexo, y aquí tendríamos que buscar la forma de trabajar para poder encontrar esa información, porque no es fácil, listar las secciones que están trabajando cercanas a este modelo y que por lo tanto funcionan bien con sus representantes y con sus miembros en términos de interacción. Eso, a mi juicio, es difícil de lograr, porque ¿quién puede darnos esa información? Tal vez acá. Puede salir como ocurrió con el caso de la República Dominicana y con la información que Berta dio acerca de Perú. Ahí sí. Ahí en ese sentido puede ser como una forma estratégica de obligarlos un poco a trabajar, el pedirles una rendición de cuentas de qué es lo que se ha hecho en el año y publicar efectivamente los que están haciendo algo. Porque a mí me ha pasado, por lo menos en Chile, que la cosa funciona un poco acusando a los que no hacen nada. Entonces aquí no estaríamos acusando al que no hace nada, sino que estaríamos destacando al que sí hizo algo. Y ahí las demás comisiones a lo mejor empiezan a ver, oye, nosotros no estamos apareciendo en nada en mucho tiempo y empiezan como a incentivarse en hacer algún tipo de cosas. Es como una estrategia de motivación, digamos. Me parece bien. No, los informes dicen eso. Los informes, sí. Y hay que hacerlo cada año. Y si no hace su informe, entonces no pueden recibir fondos de los proyectos técnicos. Es exacto. So. Sí. A mí me parece atingente, me parece bien lo que Fabiola está diciendo, porque exige al representante o representantes a funcionar. Y si no están funcionando, a quedar de la evidencia de que no funcionan. Puesto que podemos informar al término del documento, esta información se hará llegar a todos los países y quizás podríamos decir a las instituciones que representan el mundo geográfico de cada país, porque ahí uno dice, bueno, yo no he hecho nada, no integro nada, no voy tampoco a pero estoy ahí, o si voy solo y no represento a nadie y sigo así, bueno, frente a esa evidencia se va a quedar abierta, ¿no? Ante la comunidad geográfica. Y yo creo que es bueno hacerlo, pero ahora la dificultad está en cómo lo hacemos, cómo obtenemos esa información. Creo que la primera información está acá. Sabemos cuáles están funcionando y en qué condiciones están funcionando. Ay, me parece muy interesante. ¿Les parece a ustedes bien eso, esa frase? Se asume en condiciones de no respuesta a una fecha, se asume que el representante de la Comisión de Geografía no está funcionando y que no existe. Y que vamos a proceder a un cambio de mando. No, que a mí me parece bien porque, bueno, no sé en el resto de los países, pero por lo menos en Costa Rica, si bien los miembros de la sección nacional son nombrados por el Ejecutivo, nosotros solo rendimos informe al IPGH, ¿verdad? O sea, el informe es ante el organismo, no ante el gobierno. Ellos nos nombran, pero el informe es al IPGH. Y nosotros, bueno, cada año entregamos un informe. Se entrega un informe de todas las comisiones, ¿verdad? Entonces yo no sé, la pregunta es si en este caso, además de ese informe, que se entrega un informe conjunto, ¿verdad? Habría que hacer un informe aparte para geografía, ¿verdad? Esa es como mi pregunta. Podríamos solicitar que, como este corresponde a la Comisión de Geografía, que si están siempre enviando esto al IPGH, a la autoridad del IPGH, que nos manden una copia en lo que corresponde a geografía, para tener una copia. Y si la han enviado, por favor envíenla de nuevo, porque si no vamos a tener que esperar el próximo año a que ellos hagan el informe. Entonces así vamos demorando. ¿A quién hay que enviársela? A Jean y Patricia. ¿Y cuál es? Sí.
No. Aquí lo que estamos haciendo es solamente tratar de buscar procedimientos eficientes y rápidos de logística, ¿no? Para poder recibir esa información, un momento, para recibir esa información de parte de las comisiones de geografía. Como aquí hay una indicación que es importante, dada por la posibilidad de que ellos respondan, no, nosotros enviamos esto al IPGH autoridades. ¿Por qué tenemos que enviarlo a ustedes? O no contestan simplemente. Entonces tenemos... No, pero eso es que la idea es con copia al presidente de la Comisión de Geografía. En un plazo que hay que determinar. Hay dos cosas. El informe anual, las secciones nacionales tienen que entregarlo al EPH, yo creo que el fines de septiembre, antes del Consejo de Directivo. Entonces, este año como que no tenemos esa resolución aprobada, tal vez se manda un directorio que tiene solo el nombre del presidente, de la sección nacional. Hemos recibido copias de esos. Y hay algunos países que están buenísimos. Ecuador es buenísimo, Perú es muy bueno. ¿Qué otros países? Yo creo que El Salvador, tal vez Costa Rica, pero falta. Chile también, pero no recuerdo, pero falta. No tiene correos electrónicos de los miembros, no tienen carga de los miembros, pero si ustedes en su país puede conseguir esta información, me manda, por favor. Manda a mí y a Patricia, porque es lo que estamos haciendo, es un grupo de direcciones de correo electrónico de todos los miembros de la Comisión de Geografía. Tenemos de todos ustedes. Tenemos de lo que hemos recibido de EPH, que vienen de los informes, pero falta mucho. Entonces, si tiene uno, nos manda. Hemos mandado correos electrónicos a los presidentes de las secciones nacionales y a los presidentes de las comisiones de geografía pidiendo esta información. Lo recibimos de como 2 países. Hemos enviado varias veces. Entonces yo entiendo como que ustedes están muy frustrados sobre eso. Nosotros también. Sí. Jean, lo que has dicho es que no sabíamos, es una evidencia de lo que no puede pasar. Por lo tanto, hay que usar una estrategia mucho más forzada. Y yo también me pongo un poco como la doctora de México, soy medio radical en este tipo de cosas, y entonces debo forzar más a las comisiones, porque aquí estamos en un mundo de cambio y necesitamos dar evidencia que estamos cambiando y que necesitamos ese cambio para poder trabajar todo. Entonces yo creo que la estrategia sería, Jean, es fortalecer las comisiones de geografía mediante esta petición de informe, darles el ejemplo de lo que es la República Dominicana como eficiencia de trabajo, para que les pueda servir, pero al mismo tiempo indicarnos a nosotros cómo operarán en el futuro. Y si no está entregado ese informe detallado de directorio a un plazo determinado, significa que no existe nada, y en consecuencia procedemos con la información al IPGH, procedemos a solicitar un cambio de los representantes. Eso iba a preguntar yo disculpa Berta, desde la ignorancia de cómo funciona todo esto. Si la persona, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Geografía en Chile no hace nada, ¿no se puede cambiar? Si, por ejemplo, en 2 o 3 años ya no presenta avances en su gestión, ¿no se puede? Esa es la pregunta. Por lo menos en el caso de Panamá, eso es un decreto presidencial. Y eso no es fácil cambiarlo. Para poder cambiarlo dura como 2 años. Y mientras que 2 años es esperar que cambien todas las autoridades, no sé en los demás países, pero en el mío funciona así. Es un decreto presidencial. Bueno, eso es muy difícil cambiar. Y en varios funciona así. La dificultad que tenemos, y como ustedes saben, vamos a la historia del IPGH. Perdónenme que perdamos un momento en este análisis. Si vamos a la historia del IPGH, que fue fundamentado en base
a las organizaciones más efectivas que existían en los países. ¿Y cuáles eran? Los institutos militares. Y de ahí los institutos geográficos militares, a donde empezaron a producir las primeras cartas en los países, fue por esa organización. Porque a las cosas de ahí, como ustedes saben, se hacen, se demandan y se hace, ¿no? Y si no, se ejecuta, y si no, bueno, usted sabe lo que sucede después. Y entonces, como consecuencia de ese procedimiento, muchas instituciones en los países, y que es normal y lógico entender, funcionan basadas en la operativa militar. Y por lo tanto está basada en los institutos geográficos militares. Bueno, hay que solicitarles a ellos, y si no ocurre este cambio, vamos a tener que buscar formas de operación a través del IPGH y la Organización de Estados Americanos y a lo mejor pecamos de naive aquí, ¿no es cierto? Podríamos pecar tal vez de ser ingenuos en solicitar algo que es imposible de solicitar. Para entender un poco como la estructura, está la sección nacional de geografía, historia, geodesia y todo, ¿cierto? Que ahí son los institutos geográficos militares. Pero aparte hay como un representante de cada comisión de geografía. Ya, ¿y ese también es designado por resolución presidencial? Todos, o sea, todos. Yo creo que en Chile tampoco. Entonces, ese a lo mejor es el que, porque en el fondo el operativo debería ser ese, no el presidente. El presidente de la comisión debería pedir rendición de cuenta de lo que están haciendo las demás comisiones, pero el que representa cada una de las comisiones más chiquititas, ese es el que debería gestionar, y ese a lo mejor es el que se puede cambiar en caso de no presentar ningún tipo de gestión. No sé si están de acuerdo. ¿Aló? Ah, sí. Sí. Sí, no, hay que, sí, sí, sí. No, que yo pienso que es bueno, pues para la resolución que quedara que pedir el cambio, porque incluso, por ejemplo, en Colombia creo que es solamente el director el que le envía una carta a la persona internamente, le dice ahora usted es el de la Comisión de Geografía, es fácil. Pero de todas maneras es un escarmiento, porque así tenga que ir y se demore 3 años, es mejor ya y no dentro de 3 años, y eso es un escarmiento para esa persona que va a quedar mal con su director o con quien sea y le va a tocar ponerse a trabajar un poquito. Entonces yo creo que sí vale la pena dejarlo en la resolución.
Chico, yo creo que tienes razón. Ahí hay que tener mucho cuidado porque no podemos pecar de, vuelvo a repetir, de ser ingenuos en este proceso. Hay que respetar ciertos procedimientos que han sido parte del nacimiento y desarrollo del IPGH, parte de una historia. Y en consecuencia, dadas esas condiciones, la única forma que podemos proceder es con el tino suficiente para solicitar. Si no hay respuesta, podemos acercarnos posteriormente a las autoridades del IPGH y decirle, mire, aquí está la evidencia, tenemos un problema. Por muy diplomático que sea, hay que encontrar los caminos, porque entonces quiere decir que las estructuras administrativas de un mundo panamericano no permiten a los seres humanos funcionar. Y estamos al revés. Las estructuras deben servir para nosotros. Si el mundo diplomático no tiene injerencia en este trabajo, quiere decir que entonces somos una organización de cartón. Venimos a reunirnos para discutir y analizar situaciones que posteriormente no tienen ni una incidencia en el desarrollo del país. Por eso creo que hay países grandes, y no está en este momento María Luisa, que no está presente en la forma que debería estar presente, como el caso de Brasil. Porque hay mucho, y yo adoro a Brasil, pero yo conozco al mundo brasileño. Y los científicos brasileños dicen, no tenemos interés en el IPGH, porque no nos permite darnos un trampolín para mi desarrollo profesional y para mi desarrollo científico. Si esa es una evidencia, tenemos que encararla, tenemos que encontrar soluciones, porque puede ser posible que tratando de buscar procedimientos para llegar a las bases, para llegar al mundo académico, al mundo profesional, no tengamos tampoco respuesta. Y nos encontremos que en varios países nadie tiene interés por estar integrado. El último. Además yo entiendo que son designados por decretos de cada uno de los países, pero si el IPGH, de acuerdo a la evaluación que tienen, solicita el cambio al país, eso también se podría hacer, ¿o no? No, es parte del país. ¿No? Pero lo que quiero decir es que yo he escuchado todo lo que ustedes están diciendo. Yo voy a comunicar con el secretario general, con el presidente, vicepresidente, y seguramente vamos a tener una muy buena resolución para el consejo directivo, y todas de las autoridades están de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Pero una parte es cosa diplomática, otra cosa pues es ¿cómo se llama? The Organic Statute del PH, sí, estatuto orgánico, pero vamos a seguir en este camino, ¿ok? Yo he escuchado muy bien, entonces, ¿ok? Vamos a seguir, y gracias por todo. Y yo creo que doctora Romero Mayerling va a matarme si no. No, o sea, bien lo que decía es que miráramos la resolución, a mí me parece que estaba bien, Ajá. como la estaba planteando, para que... Okay. Yo voy a presentar algunos puntos importantes que yo he escuchado ahorita, esta tarde, pero tiene que estar seguro que ustedes me mandan el contenido de resolución, y yo voy a proponerlo en la reunión de autoridades que sería en octubre, pero esa reunión es adelante del consejo directivo. Entonces, antes de esto, yo creo que tengo que enviarlo antes de eso. ¿Por qué? Sí, porque Rodrigo tiene que enviarlo a todas las secciones nacionales, sí. Entonces, si entre una semana me manda una copia, yo puedo mandarlo a todos ustedes para poner su buena vista, y así vamos adelante. Bueno, gracias. Vamos a tomar un tiempo para almorzar, y gracias por todo de nuevo, y vamos a reunirnos para la sesión plenario en el 14 piso a las 12:45, casi a las 3. Ok. 2:45. Ok, gracias. Fue un placer conocer a todos.